Capítulo I. La habitación sellada. 12 de agosto del año 30 a.C. El aire de Alejandría pesa como plomo fundido. Sobre la ciudad más grandiosa del mundo antiguo cae una quietud que no tiene nada que ver con la calma, es el silencio de un animal que sabe que el depredador ya entró en la madriguera. Las calles que durante 3 siglos vibraron con el griego de los filósofos, el egipcio de los sacerdotes y el arameo de los mercaderes ahora solo devuelven el eco metálico de las sandalias romanas golpeando el empedrado. 200.000 habitantes contienen la respiración. Los muelles del puerto, donde hace apenas un año se balanceaban los trirremes de guerra de Marco Antonio, están ocupados por galeras con el águila imperial de Roma tallada en sus proas. Desde lo alto del faro, esa torre de 130 metros que durante generaciones guió a los navegantes hacia la ciudad de la sabiduría, se puede ver cómo las columnas de legionarios avanzan hacia el barrio real con la disciplina lenta y aplastante de una máquina que no tiene prisa porque sabe que ya ganó. Octaviano Augusto, el hombre más poderoso del planeta, tiene 33 años, un rostro delgado y una ambición sin fondo. Lleva meses planeando este momento. Necesita una sola cosa para que su victoria sea completa, para que Roma entera lo aclame como el conquistador definitivo, necesita a Cleopatra viva. La quiere encadenada, humillada, arrastrada por las calles de Roma en un desfile triunfal ante cientos de miles de ciudadanos que escupirán al verla pasar. Ese espectáculo sellará su poder para siempre. Sin ese trofeo, la victoria es incompleta. Lo sabe y por eso ha dado órdenes estrictas, la reina no debe morir. Pero detrás de los muros del mausoleo que Cleopatra mandó construir junto a su palacio, la historia está tomando un camino que Octaviano no previó. La estructura es maciza, de piedra caliza y granito rojo traído de las canteras de Asuán, con puertas de bronce tan gruesas que un ariete tardaría horas en derribarlas. Dentro, la oscuridad huele a mirra, a incienso de kifi y a algo más dulce, más pesado, que impregna las telas y adormece los sentidos. Las antorchas proyectan sombras largas sobre cofres repletos de oro, esmeraldas, perlas del Mar Rojo y rollos de papiro con los registros financieros de una dinastía de 300 años. Cleopatra ha reunido allí todo el tesoro de los Ptolomeos. Si Roma quiere su riqueza, tendrá que negociar. Si intenta entrar por la fuerza, ella amenaza con prender fuego a todo. Es su última carta de presión y la juega con la frialdad de quien lleva toda la vida apostando en mesas donde el error se paga con la muerte. Los emisarios de Octaviano van y vienen. Prometen clemencia, garantías, respeto. Pero Cleopatra conoce a los romanos mejor que ellos mismos. Ha vivido con 2 de sus líderes más poderosos. Sabe que las promesas de Roma duran lo que tarda en secarse la tinta. Y sabe, sobre todo, que le espera si acepta rendirse, la procesión de la vergüenza, las cadenas, los insultos, y después un calabozo donde la olvidarán hasta que su nombre se borre. Eso es lo único que no puede permitir. No por vanidad, por estrategia. Cuando los hombres de Octaviano finalmente logran entrar, algunos textos dicen que treparon por una ventana, otros que encontraron un pasaje lateral, descubren una escena que los deja paralizados. Cleopatra yace sobre un lecho dorado, vestida con sus ropas ceremoniales de reina y diosa, la doble corona del Alto y Bajo Egipto sobre la cabeza, los brazos dispuestos con una simetría que parece ensayada. A sus pies, sus 2 sirvientas más leales, Iras y Carmión, se desvanecen. Una de ellas aún tiene fuerzas para acomodar la diadema de su señora antes de caer. No hay sangre. No hay signos de violencia. No hay desorden. Solo 2 pequeñas marcas en el brazo de la reina y un silencio tan denso que los soldados sienten que han entrado en un templo, no en una escena de muerte. La versión oficial, la que Roma impondrá durante siglos, es limpia y poética, una serpiente, un áspid, una cobra egipcia escondida en un cesto de higos. Es la clase de final que queda bien en los poemas y tranquiliza a los senadores.
Pero cualquiera que observe los hechos con detenimiento descubrirá que esa versión tiene grietas tan grandes como las del propio mausoleo. Una cobra egipcia mide casi 2 metros. Es ruidosa, agresiva, imposible de controlar en un espacio cerrado. Su veneno paraliza los músculos respiratorios, pero no lo hace en silencio ni con elegancia, provoca convulsiones, hinchazón, desfiguración del rostro, y tarda horas en completar su trabajo. Sin embargo, Cleopatra fue encontrada en un estado de serenidad absoluta, como una escultura clásica, con el rostro intacto y una expresión que los propios romanos describieron como majestuosa. 3 personas murieron en la misma habitación, aparentemente al mismo tiempo, sin que la guardia romana apostada a pocos metros escuchara un solo grito. Ninguna serpiente fue encontrada en la escena. Octaviano, furioso por haber perdido su trofeo, mandó llamar a encantadores de serpientes para que intentaran succionar el veneno del cuerpo. Un gesto inútil y desesperado que revela cuánto le costó aceptar lo que había ocurrido. Lo que ocurrió en aquella habitación no fue un suicidio improvisado. Fue el acto final de una operación planificada durante meses, quizás años, por una mujer que dominaba la farmacología, la toxicología y la puesta en escena política como nadie en su época. Cleopatra no se rindió. Transformó su propia muerte en un arma. Y esa arma golpeó a Roma con más fuerza que cualquier flota de guerra. Capítulo 2. La mujer detrás del mito. Para entender la magnitud de lo que sucedió en aquel mausoleo, hay que demoler primero la imagen que el cine y la literatura popular construyeron durante siglos. Hay que olvidar a la mujer fatal reclinada en divanes de seda, bañándose en leche de burra mientras seduce generales con una mirada. Esa Cleopatra es una invención cómoda, diseñada para reducir a una de las mentes más brillantes de la antigüedad a un simple objeto de deseo. La realidad es más áspera, más fascinante y mucho más incómoda. Las monedas de la época, los retratos más fieles que tenemos, porque fueron acuñadas bajo su propia supervisión, muestran a una mujer de nariz prominente con una curva marcada, mentón fuerte y mandíbula decidida. No es el rostro de una modelo. Es el rostro de alguien acostumbrado a dar órdenes y a que esas órdenes se cumplan sin discusión. El historiador Plutarco, que recopiló testimonios de personas que la conocieron, lo dice con una honestidad que atraviesa los siglos. Su belleza, tomada en sí misma, no era tan extraordinaria como para deslumbrar a primera vista. Pero el trato con ella resultaba irresistible. Los sonidos de su voz eran como un instrumento de muchas cuerdas. Cleopatra ni siquiera era egipcia. Era griega, descendiente directa de Ptolomeo, uno de los generales de Alejandro Magno que se repartieron su imperio tras su muerte. Durante 300 años, la dinastía ptolemaica gobernó Egipto como una élite extranjera que despreciaba la lengua y las costumbres del pueblo al que dominaba. Vivían en palacios de mármol griego, hablaban griego, pensaban en griego y se casaban entre ellos, literalmente entre ellos, hermanos con hermanas, tíos con sobrinas, padres con hijas, para mantener la pureza de una sangre que consideraban superior. 300 años de endogamia sistemática que, según las leyes de la genética, deberían haber producido una dinastía plagada de enfermedades, deformidades y debilidad mental. Y sin embargo, al final de esa cadena de uniones consanguíneas, nació Cleopatra. La naturaleza, en un giro que desafía la estadística, produjo no un desastre genético sino una anomalía brillante. Fue la primera y única gobernante de su dinastía que se molestó en aprender egipcio. Hablaba entre 7 y 9 lenguas con fluidez: griego, egipcio, hebreo, arameo, árabe, etíope, persa, medo y posiblemente latín. No las hablaba como una turista que repite frases aprendidas, las dominaba con la profundidad suficiente para negociar tratados, dictar leyes y discutir textos filosóficos en cada una de ellas. En un mundo donde la mayoría de los reyes necesitaban traductores para hablar con sus propios súbditos, ella podía dirigirse a cada pueblo en su propia lengua, con sus propios matices, con su propia música.
Era una ventaja estratégica devastadora. Pero las lenguas eran apenas la superficie. Cleopatra estudiaba astronomía, matemáticas avanzadas, medicina, farmacología y lo que hoy llamaríamos química aplicada. No como pasatiempo de una aristócrata aburrida, sino como herramientas de gobierno. Por las mañanas revisaba los informes de su flota y discutía tácticas navales con almirantes veteranos. Al mediodía cambiaba de idioma para recibir embajadores de reinos vecinos y negociar acuerdos comerciales. Por las noches, bajo la luz de las lámparas de aceite de su biblioteca privada, escribía tratados sobre pesos, medidas, propiedades de las plantas y preparación de medicamentos. Algunos de esos textos sobrevivieron en forma de fragmentos citados por autores posteriores, lo suficiente para confirmar que no eran obras decorativas sino trabajos con rigor técnico. Gobernar Egipto en el siglo I a.C. no era presidir banquetes. Era administrar la economía más compleja del Mediterráneo, un sistema centralizado donde el Estado controlaba la producción de trigo, la minería de oro, las rutas comerciales con Arabia, India y el África subsahariana, la fabricación de papiro, el soporte de toda la información escrita del mundo antiguo, y una red fiscal que alimentaba un tesoro capaz de financiar guerras, monumentos y sobornos a escala continental. Cleopatra no era la amante de César que jugaba a ser reina. Era la directora ejecutiva de la corporación más rica del planeta y la dirigía con una competencia que sus enemigos romanos reconocían a regañadientes incluso mientras la insultaban. Capítulo 3. El laboratorio bajo el palacio. En los sótanos del complejo real de Alejandría, lejos de los salones donde se recibía a los embajadores y se celebraban los banquetes, existía un espacio que muy pocos conocían. No era una mazmorra ni un almacén. Era algo mucho más inquietante para la época y mucho más revelador para nosotros, un laboratorio. Textos antiguos mencionan con sequedad calculada que Cleopatra experimentaba con sustancias sobre condenados a muerte. La frase suena brutal y lo es, pero en el contexto de un mundo donde un gobernante podía ser envenenado en cualquier comida, donde una copa de vino podía contener la diferencia entre vivir y morir, el conocimiento profundo de los venenos no era un capricho sádico. Era la forma más básica de supervivencia. Cleopatra necesitaba saber con precisión de relojero qué efectos producía cada compuesto vegetal y mineral disponible. Cuánto tardaba en actuar el extracto de acónito. ¿Qué síntomas generaba la cicuta diluida en distintas proporciones? Si era posible mezclar ingredientes para que una persona se apagara lentamente durante días o semanas con la apariencia de una enfermedad natural, sin que ningún médico pudiera detectar la causa real. Esta información no solo la protegía de sus enemigos, le daba poder sobre ellos. Quien domina la química del cuerpo humano en un mundo sin toxicología forense tiene en sus manos un arma invisible e indetectable. Pero reducir su conocimiento científico a los venenos sería tan injusto como reducir su figura a la de una seductora. Su dominio de la farmacología tenía una cara luminosa que a menudo se ignora. Aquella historia célebre del banquete con Marco Antonio, cuando disolvió una perla gigantesca en vinagre y se bebió la mezcla ante los ojos atónitos de los invitados, ha sido contada durante siglos como el capricho absurdo de una mujer extravagante que destruye una fortuna por ganar una apuesta. Pero si se mira con ojos de químico, la escena cambia por completo. La perla es carbonato de calcio. El vinagre es ácido acético. La reacción entre ambos produce acetato de calcio, un compuesto que la medicina antigua utilizaba como tónico digestivo y estimulante. Mezclado con las hierbas y especias que sin duda contenía aquella copa, el resultado era algo parecido a lo que hoy llamaríamos un suplemento energético. Cleopatra no destruyó una joya por vanidad. Fabricó delante de todos, disfrazándolo de espectáculo, un compuesto que necesitaba para mantener su organismo funcionando a un ritmo que habría agotado a cualquier otra persona. Gobernaba 18 o 20 horas al día. Su cuerpo necesitaba combustible y su mente necesitaba claridad. La perla disuelta era tecnología disfrazada de teatro.
Y si los venenos y los tónicos revelan a la científica, los perfumes revelan a la estratega del comportamiento humano. Egipto era el centro mundial de la perfumería. Los sacerdotes llevaban milenios desarrollando mezclas de una complejidad extraordinaria, y la más famosa de todas era el kifi, 16 ingredientes que incluían miel, vino, pasas, mirra, enebro y extractos de plantas que la ciencia moderna ha identificado como psicoactivas, capaces de alterar el estado de ánimo, reducir la ansiedad y generar sensaciones de euforia y bienestar. Cuando Cleopatra navegó río arriba para encontrarse con Marco Antonio en Tarso, no organizó una reunión diplomática. Organizó un asalto sensorial. Su barco tenía velas teñidas de púrpura, remos bañados en plata que golpeaban el agua al ritmo de flautas y liras, y quemadores de incienso que lanzaban nubes de perfume tan densas que los habitantes de las riberas podían oler el barco antes de verlo. Antonio esperaba a una reina derrotada que venía a suplicar clemencia. Lo que recibió fue una experiencia que desarmó cada una de sus defensas racionales. La música, la luz filtrada por las telas de colores, y sobre todo aquellos aromas pesados y cálidos que penetraban en cada respiración, crearon un entorno donde el cerebro de un soldado acostumbrado al olor del hierro y el sudor de campaña simplemente capitulaba. No era magia. Era bioquímica aplicada con una precisión que hoy estudiaríamos en una facultad de neurociencia. En Roma fría, marcial y austera, todo olía a disciplina. Junto a Cleopatra, todo olía a placer, a abundancia y a un tipo de poder que no necesitaba gritar para imponerse. Antonio no perdió la cabeza por amor. Perdió la cabeza porque ella construyó a su alrededor una burbuja química y sensorial de la que era biológicamente incapaz de querer salir. Lo ató a ella con las armas más antiguas y más eficaces del mundo, el olor, el sonido y la certeza de que en ningún otro lugar de la tierra se sentiría tan bien. Capítulo 4. La invasión silenciosa. Todo lo anterior, la inteligencia, la ciencia, el dominio de los sentidos, habría sido apenas una curiosidad histórica si Cleopatra lo hubiera usado solamente para sobrevivir. Pero ella no quería sobrevivir. Quería ganar. Y para ganar contra Roma, entendió algo que ningún otro enemigo de la República había comprendido, que Roma era invencible en el campo de batalla, pero extraordinariamente vulnerable en el campo de las ideas. Su oportunidad llegó cuando Julio César desembarcó en Alejandría persiguiendo a Pompeyo, su rival en la guerra civil que desgarraba la República. Cleopatra tenía 21 años. Había sido expulsada del trono por su hermano Ptolomeo XIII en una de esas luchas dinásticas que definían a su familia. Necesitaba un aliado poderoso. César necesitaba el trigo y el oro de Egipto para financiar sus campañas. El encuentro entre ambos fue un choque de necesidades que se transformó en algo mucho más grande que una alianza militar. La leyenda dice que Cleopatra se hizo envolver en una alfombra para ser introducida de contrabando en los aposentos de César, burlando la guardia de su hermano. Es probable que la historia sea cierta o al menos cercana a la verdad, tiene el tipo de audacia teatral que caracterizaba cada uno de sus movimientos. Pero lo que sucedió después del desenrollado de la alfombra importa infinitamente más que el gesto en sí. César tenía 52 años. Había conquistado la Galia, cruzado el Rubicón, derrotado ejércitos que lo superaban en número. Había visto más intrigas políticas que cualquier otro hombre vivo. No era un adolescente impresionable al que se pudiera deslumbrar con una entrada dramática. Y sin embargo, algo sucedió en aquella habitación que cambió el curso de su pensamiento político. Cleopatra no le ofreció solo su cuerpo o su alianza. Le ofreció una visión del poder radicalmente distinta a todo lo que Roma conocía. En Roma, el poder era un juego colectivo. El Senado, las asambleas, los cónsules elegidos por un año, todo el sistema estaba diseñado para que ningún hombre se elevara demasiado. Los romanos odiaban a los reyes con una intensidad que formaba parte de su identidad nacional desde la expulsión de Tarquinio el Soberbio, 5 siglos antes. En Egipto, el poder era absoluto,
divino y hereditario. El faraón no gobernaba por delegación del pueblo. Gobernaba porque era un Dios viviente, encarnación de Horus en la tierra, intermediario entre los mortales y las fuerzas cósmicas. Su palabra era ley no porque un senado la ratificara, sino porque emanaba de lo sagrado. Cleopatra le mostró a César esa arquitectura del poder. Se la explicó en su propio idioma, con argumentos filosóficos que él podía entender, con referencias a Alejandro Magno, el modelo que César admiraba hasta la obsesión, y con la demostración práctica de cómo funcionaba un estado donde el gobernante no necesitaba negociar con nadie. César regresó a Roma transformado. Empezó a erigir estatuas doradas de sí mismo en los templos. Comenzó a vestirse con la túnica púrpura que solo los reyes usaban. Exigió honores divinos. Los senadores más veteranos lo miraban con horror, reconociendo en cada gesto la sombra de lo que más temían, la monarquía, la tiranía, el fin de la república. Pero Cleopatra no se limitó a reprogramar a César. Cuando llegó a Roma en visita oficial con su hijo Cesarión, el hijo de ambos, heredero de dos mundos, trajo consigo algo mucho más subversivo que una corte de lujo. Trajo a sus científicos. Alejandría poseía la mayor biblioteca del mundo, la institución de investigación más avanzada de la antigüedad y una tradición astronómica milenaria que hacía parecer primitivos los conocimientos romanos. Roma, con todo su poder militar, era un gigante con los pies de barro en materia científica. Su calendario era un desastre, un sistema lunar lleno de parches donde los sacerdotes añadían días a mano para intentar que las estaciones no se desfasaran, y que para esa época acumulaba un desfase de semanas enteras con respecto al año solar real. Cleopatra puso a disposición de César a Sosígenes, su astrónomo personal, un hombre que dominaba los cálculos solares con una precisión que los romanos ni siquiera sabían que era posible. El resultado fue el calendario juliano, 365 días divididos en 12 meses, con un día adicional cada 4 años para compensar el desfase. César firmó la reforma. Roma la adoptó. Pero la inteligencia detrás del sistema era egipcia, trasplantada al corazón del imperio por una reina que entendía que controlar el tiempo de un pueblo es una forma de poder más profunda que controlarlo con legiones. 2000 años después, vivimos aún bajo una versión apenas modificada de aquel calendario. Cada vez que alguien mira la fecha en la pantalla de su teléfono, está usando tecnología egipcia introducida en Roma por Cleopatra. Mientras sus astrónomos rediseñaban el tiempo romano, algo igualmente profundo ocurría en las calles. Los cultos egipcios, especialmente el culto a Isis, se propagaban por Roma con una velocidad que alarmaba a los conservadores del Senado. Los dioses romanos eran fríos, distantes, transaccionales, se les ofrecían sacrificios a cambio de favores concretos, sin promesa de consuelo personal ni de vida después de la muerte. Isis ofrecía todo lo que los dioses romanos negaban: amor maternal, protección individual, la certeza de que el alma sobrevivía al cuerpo, y un ritual cargado de emoción, música y misterio que llenaba un vacío espiritual que la religión oficial romana ni siquiera reconocía. Las mujeres romanas adoptaron el culto con entusiasmo. Los templos de Isis brotaron por toda la ciudad. La moda egipcia, los vestidos de lino, los peinados, las joyas, el maquillaje de los ojos, invadió la vida cotidiana. Y Cleopatra, que se había autoproclamado encarnación viviente de Isis, se convirtió en algo más que una reina extranjera, se convirtió en un símbolo religioso dentro del territorio de su enemigo. Capítulo V, el derrumbe y la obra maestra. La maquinaria política de Cleopatra funcionó con una eficacia asombrosa mientras tuvo aliados romanos que la sostuvieran. Pero la política de Roma era un animal impredecible, y en marzo del año 44 a.C., 23 puñaladas en el Senado cambiaron todo. César cayó asesinado por quienes veían en su transformación monárquica una amenaza existencial para la República. Cleopatra, que estaba en Roma con Cesarión cuando ocurrió el magnicidio,
tuvo que huir de regreso a Egipto con la velocidad de quien sabe que la próxima daga puede llevar su nombre. Regresó a Alejandría con una derrota estratégica enorme pero no definitiva. Su plan original, unir Egipto y Roma a través de César y de un heredero compartido, había fracasado. Pero el código que había implantado en la cultura romana seguía activo. Y pronto encontraría un nuevo vehículo para ejecutar su estrategia, Marco Antonio. Antonio era todo lo que César no había sido. Donde César era calculador y cerebral, Antonio era visceral, impulsivo, amante del vino, las fiestas y los placeres inmediatos. En el reparto del poder que siguió al asesinato de César, Antonio se quedó con el oriente del imperio, Grecia, Asia Menor, Siria, el Mediterráneo Oriental. Necesitaba el dinero de Egipto para financiar su campaña contra los partos y consolidar su posición frente a Octaviano, su rival en Roma. Cleopatra necesitaba protección militar y legitimidad internacional. Una vez más, las necesidades convergían. Pero esta vez Cleopatra no se presentó como una joven audaz envuelta en una alfombra. Llegó como una potencia soberana que ofrecía una alianza entre iguales. Y la escena de Tarso, el barco de velas púrpura, los perfumes, la música, el banquete flotante, no fue un capricho romántico. Fue una demostración de fuerza calculada para comunicar un mensaje: Egipto no es un vasallo que viene a pedir favores. Egipto es un socio que ofrece riqueza, conocimiento y una visión del mundo que Roma necesita. Antonio cayó. No por debilidad de carácter, como insistieron los propagandistas de Octaviano, sino porque Cleopatra construyó a su alrededor un ecosistema tan envolvente que abandonarlo habría requerido una fuerza de voluntad sobrehumana. Los años que siguieron fueron los más ambiciosos del proyecto de Cleopatra. Antonio y ella formaron una alianza que controlaba la mitad oriental del Mediterráneo. Tuvieron 3 hijos. En una ceremonia en Alejandría conocida como las donaciones, repartieron territorios romanos entre sus hijos como si fueran propiedades personales. Cesarión fue proclamado rey de reyes y legítimo heredero de César. Era una provocación directa a Octaviano, que basaba todo su poder en ser el hijo adoptivo de César. Roma se dividió. Octaviano controlaba el oeste, Antonio y Cleopatra el este. La guerra civil era inevitable. Y llegó en septiembre del año 31 a.C., en el Golfo de Accio, frente a las costas de Grecia. La batalla naval de Accio ha sido narrada 1000 veces como una derrota catastrófica causada por la cobardía de Cleopatra, que supuestamente huyó con su flota en medio del combate arrastrando a Antonio con ella. Pero varios historiadores modernos sugieren una lectura diferente: la retirada pudo haber sido una maniobra planificada para salvar el tesoro y reagrupar fuerzas en Egipto. Si fue así, la maniobra fracasó. Las tropas de tierra que Antonio había dejado en Grecia desertaron masivamente. Los aliados orientales cambiaron de bando. En cuestión de semanas, el imperio que habían construido juntos se desmoronó. Lo que siguió fue el último año de Cleopatra, y posiblemente el más extraordinario. Mientras Antonio se hundía en la desesperación y el alcohol, incapaz de procesar la derrota, ella trabajaba sin descanso. Intentó abrir una ruta comercial alternativa hacia el Océano Índico arrastrando barcos por tierra hasta el Mar Rojo, pero los nabateos quemaron la flota antes de que pudiera zarpar. Negoció en secreto con Octaviano, buscando garantizar al menos la supervivencia de sus hijos. Preparó el tesoro real como moneda de cambio. Y, simultáneamente, puso en marcha los preparativos para su acto final. Antonio, al recibir la falsa noticia de que Cleopatra había muerto, se arrojó sobre su propia espada. Pero ni siquiera eso lo hizo bien, la herida no fue mortal de inmediato. Agonizante, fue llevado al mausoleo donde Cleopatra se había encerrado, y ella lo izó con cuerdas hasta una ventana superior para que muriera a su lado. Plutarco describe la escena con un detalle que sugiere que alguien que estuvo presente la relató después: la reina cubierta de sangre, aferrándose al cuerpo del moribundo,
golpeándose el pecho, llamándolo señor, esposo, emperador. Fue quizás el único momento en toda su vida adulta en que Cleopatra perdió el control de la situación y se dejó arrastrar por una emoción que no estaba calculada. Pero la recuperación fue rápida. En los días siguientes, con Antonio muerto y Octaviano acercándose, Cleopatra ejecutó la preparación final. Eligió el veneno, probablemente una mezcla de opio, cicuta y acónito, combinación que sus años de experimentación le habían enseñado que producía una muerte rápida, indolora y que dejaba el cuerpo intacto, y preparó la escena. El vestido ceremonial, la corona, la posición en el lecho, cada detalle fue dispuesto para que el cuerpo contara una historia específica, no la de una prisionera que se quita la vida por desesperación, sino la de una diosa que abandona el mundo terrenal por voluntad propia para reunirse con las fuerzas eternas. Capítulo B. El triunfo del derrotado. Octaviano ganó. Conquistó Alejandría, se apoderó del tesoro, anexó Egipto como provincia personal del emperador, no del Senado, no del pueblo romano, suya, y eliminó toda posible amenaza dinástica. Cesarión fue capturado y ejecutado. Según las fuentes, Octaviano justificó la orden con una frase que le atribuyen sus consejeros: no conviene que haya demasiados Césares. Los otros hijos de Cleopatra con Antonio fueron perdonados y llevados a Roma, donde irónicamente fueron criados por Octavia, la hermana de Octaviano y exesposa de Antonio. La historia perdió su rastro después de unos años. Nadie sabe con certeza qué fue de ellos. Algunas pistas sugieren que Cleopatra Selene, la hija, fue casada con el rey de Mauritania y llevó consigo tradiciones egipcias al norte de África. Del resto, silencio. Pero la victoria de Octaviano fue una paradoja monumental. Cada decisión que tomó después de derrotar a Cleopatra demostró que ella había ganado la guerra que realmente importaba, la guerra de las ideas. Octaviano no restauró la república. Se convirtió en emperador, exactamente en el tipo de gobernante divino que Cleopatra le había enseñado a César que debía ser. Cambió su nombre a Augusto, un título con connotaciones sagradas. Acumuló poderes que ningún romano había ostentado jamás. Construyó templos dedicados a su propia persona. Transformó Roma de una ciudad de ladrillo en una ciudad de mármol, imitando conscientemente la grandeza arquitectónica de Alejandría. El hombre que había destruido a la reina de Egipto construyó su imperio siguiendo los planos de ella. La cultura egipcia, lejos de desaparecer con la caída de Cleopatra, se incrustó más profundamente en Roma con cada década que pasaba. Los templos de Isis no fueron demolidos. Se multiplicaron. El culto se extendió a Hispania, a la Galia, a Britania, a Germania, siguiendo las rutas de las legiones y los mercaderes. Los obeliscos egipcios fueron transportados desde el valle del Nilo hasta Roma como trofeos de conquista, pero una vez plantados en el corazón de la ciudad, funcionaron como lo que siempre habían sido, símbolos de poder solar y eternidad faraónica. Roma se llenó de esfinges, de estatuas con tocados egipcios, de frescos con motivos nilóticos. La moda egipcia penetró en las casas de los patricios. Las mujeres romanas imitaban el maquillaje de Cleopatra. Los hombres encargaban retratos que los mostraban en posturas faraónicas. El conquistador se estaba transformando en una versión del conquistado. Y luego vino la transformación más profunda de todas. Cuando una nueva fe nacida en una provincia oriental del imperio comenzó a expandirse por el Mediterráneo, encontró en Egipto un terreno fértil y en el culto de Isis un lenguaje visual que el pueblo ya entendía. La imagen de Isis amamantando al niño Horus, una madre divina sosteniendo a un hijo sagrado, llevaba milenios grabada en la conciencia colectiva de Egipto. Cuando los primeros artistas de la nueva fe necesitaron representar a la madre con el niño, no inventaron una imagen nueva. Tomaron la que ya existía. Los historiadores del arte lo documentan sin controversia. Las primeras representaciones de la Madre Sagrada con el Hijo en brazos son indistinguibles de las imágenes de Isis con Horus. Los templos de Isis no fueron destruidos.
fueron reconsagrados. Las estatuas no fueron derribadas. Fueron renombradas. La diosa cambió de nombre, pero su rostro permaneció. Capítulo 7. El Código Eterno. Caminemos ahora por la Roma actual y por el mundo que heredó su legado, buscando las huellas de una reina que supuestamente perdió todo hace 2 milenios. La Plaza de San Pedro, en el Vaticano, es el centro espiritual de más de 1.000 millones de personas. Millones de peregrinos llegan cada año para escuchar al pontífice hablar desde su balcón. Pero en el centro exacto de esa plaza no se alza una cruz. No se alza una estatua de ningún santo. Se alza un obelisco egipcio de 25 metros de altura, un monolito de granito rojo tallado hace más de 3.000 años para honrar al dios solar Ra. Fue traído a Roma como botín de guerra y en el siglo XVI fue reubicado en el centro de la nueva plaza por orden papal. La pregunta que nadie responde satisfactoriamente es por qué una institución que durante siglos destruyó sistemáticamente los símbolos de otras religiones decidió plantar un monumento al dios del sol egipcio en el lugar más sagrado de su propia fe. Si se observa la plaza desde una vista elevada, su forma revela otra coincidencia difícil de ignorar. La columnata elíptica diseñada por Bernini, unida a la basílica por un corredor rectangular, forma un contorno que recuerda al Ángel, la cruz egipcia, el antiguo símbolo de la vida eterna que los faraones sostenían en sus manos y que Isis portaba como atributo divino. Puede ser casualidad arquitectónica. Puede ser tradición heredada de formas tan antiguas que nadie recuerda ya su origen. Pero está ahí, en piedra, visible para quien quiera verla. Las coincidencias no terminan en la plaza. La tiara papal, esa mitra alta que distingue al pontífice, guarda un parecido estructural con las coronas ceremoniales del Alto Egipto. El báculo pastoral, el cayado curvo que simboliza la guía espiritual, es prácticamente idéntico al cetro Eka que los faraones portaban como símbolo de gobierno. El incienso que inunda las ceremonias, los cantos litúrgicos, la procesión solemne, la idea misma de un intermediario sagrado entre lo divino y lo humano, todo tiene raíces que se hunden mucho más allá de Roma, mucho más allá de Grecia, hasta las orillas del Nilo. Y hay un último símbolo que merece atención. En la entrada del puerto de Nueva York se alza una estatua colosal que el mundo entero reconoce como emblema de libertad. Pocos conocen su historia completa. El escultor francés Frédéric Auguste Bartholdi diseñó originalmente la figura para que se erigiera en la entrada del Canal de Suez, en Egipto. Su nombre inicial era Egipto llevando la luz a Asia. El modelo era una mujer egipcia, campesina o diosa, según la versión, sosteniendo una antorcha en alto, vestida con ropas de la antigüedad. El proyecto fue rechazado por razones económicas. Bartholdi reelaboró el diseño, lo ofreció a Francia y finalmente fue donado a los Estados Unidos. Pero la estructura fundamental no cambió. La postura, la túnica, la antorcha, la corona radiada, todos elementos que remiten al mundo solar de Egipto, cruzaron el Atlántico intactos. La estatua que millones de inmigrantes vieron como primera imagen del Nuevo Mundo es, en su esqueleto simbólico, una diosa egipcia que finalmente cruzó el océano para iluminar el camino, tal como Cleopatra habría querido que Isis lo hiciera. Cleopatra perdió Egipto. Perdió el trono. Perdió la vida. Su dinastía se extinguió y su reino se convirtió en el granero privado de los emperadores romanos. Desde cualquier ángulo político y militar, fue una derrota total. Pero si se amplía la perspectiva y se mide la influencia no en legiones sino en ideas, el resultado se invierte. Ella introdujo en Roma el concepto de gobernante divino que definió los siguientes 15 siglos de historia occidental. Reformó el calendario que aún organiza nuestros días. Propagó un culto cuyas imágenes y rituales fueron absorbidos por la fe que dominaría Europa. Demostró que el poder blando, la cultura, la ciencia, la seducción intelectual, los símbolos, puede derrotar al poder duro en el largo plazo, aunque el corto plazo parezca devastador.
Quizás la mejor forma de entender su legado sea a través de una idea que la ciencia moderna formalizó 2000 años después de su muerte, el concepto de meme, la unidad mínima de información cultural que se comporta como un virus, que se replica, muta y se transmite de mente a mente a través de generaciones. Cleopatra lanzó al mundo un paquete de memes extraordinariamente resistentes, la idea de que el poder necesita una dimensión sagrada, la imagen de la Madre Divina, la noción de que el conocimiento científico es un arma de Estado, la convicción de que quien controla los símbolos controla la realidad. Esos memes infectaron Roma, sobrevivieron a la caída del imperio, mutaron al atravesar las fronteras del tiempo y la geografía, y siguen activos hoy, irreconocibles para quienes los portan, pero funcionando exactamente como ella los diseñó. Octaviano la venció con espadas. Ella lo venció con ideas. Y en la guerra entre el acero y el pensamiento siempre tiene la ventaja del tiempo. El acero se oxida. Las ideas se replican. En aquella habitación sellada de Alejandría, perfumada con mirra y cerrada al mundo, no murió una reina derrotada. Nació un código indestructible que sigue escribiéndose, cada día, en los calendarios, en los templos, en las plazas y en la memoria colectiva de una civilización que cree haberla olvidado.